Antes de entrar en la entrevista de hoy con Walter Bate, puedes marcar la diferencia como evangelista simplemente dando a me gusta al programa. Ayuda a que se difunda y a aumentar la calificación para que más gente escuche el contenido. Entonces queremos saber qué piensa. Por favor, escriba un comentario. Y lo mejor de todo es que si te suscribes, que Dios te bendiga y disfrutes del programa. Hola amigos, Pastor Doug Batchelor, y queremos darles la bienvenida a un Fact Spotlight muy especial y asombroso. Tenemos un invitado especial, mi amigo, el profesor Walter Fate. Ha venido desde Sudáfrica. Es un viaje largo. Amén. Eso es un viaje largo. Sí, ya lo he hecho antes. Y fue, por lo que recuerdo, el vuelo más largo de mi vida. Llevaba a mi hijo conmigo y se mantuvo despierto, de 8 años, durante todo el vuelo hasta que aterrizamos en Salt Lake City. Y luego se quedó dormido cuando estábamos bajando del avión. Qué oportuno. Sí, lo fue, sí. Tuve que llevarlo en todas las maletas porque se había desmayado por completo. Fue un vuelo muy largo y realmente apreciamos que haya venido. Y el pastor Fate está con el Ministerio Choque de Mentes y sé que muchos de nuestros espectadores ven Amazing Facts. También ven sus presentaciones WhatsApp Prof. Y otros, donde él analiza las escrituras, la profecía bíblica, las enseñanzas sobre la salud y mucho más. Y creo que hicimos nuestro primer programa juntos, hace 20 años o más. Tal vez incluso puede haber sido en la Iglesia Central de Sacramento y fue muy popular. Pero hoy tenemos un tema que creo que mucha gente va a disfrutar y apreciar, que trata de la profecía bíblica y tiene que ver con la abominación desoladora. Y podría empezar leyendo lo que dijo Jesús en Mateo 24. Por supuesto, el Señor está hablando de señales de su venida, la destrucción de Jerusalén y el fin del mundo. Por lo tanto, cuando vean la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel en el lugar santo, el que lea, que entienda. Entonces los que estén en Judea, huyan a las montañas. El que esté en la azotea no baje y saque nada de su casa. El que esté en el campo, no vuelva a buscar su ropa. Ay de las que estén embarazadas y de las que estén amamantando en esos días, y orad para que vuestra huida no sea en invierno o en sábado, porque entonces habrá gran tribulación. Tal cosa no ha sido conocida desde el principio del mundo hasta ese momento, ni lo será jamás. Y a menos que esos días se acortaran, ningún ser humano se salvaría. Pero por el bien de los elegidos, esos días serán acortados. ¡Guau! Vaya pasaje tan ominoso. Eso sí que es un trabalenguas. Y lo titula, Cuando veas la abominación desoladora, es como esa es la clave. Y dice, como lo dijo el profeta Daniel, creo que Daniel lo menciona 3 veces. El lugar principal probablemente sería en Daniel 9, la profecía sobre la venida del Mesías. Primera venida del Mesías. Y tal vez podría decirnos primero, ¿qué significa abominación de desolación? Bueno, es una combinación de 2 palabras, ¿verdad? Abominación y desolación. Así que tenemos que acudir a las Escrituras y preguntarnos, ¿cuándo se refieren las Escrituras a algo como abominación? Y normalmente se trata de idolatría o una práctica idólatra. Así que, si te refieres al Antiguo Testamento, por ejemplo, Chemosh, la abominación de los moabitas, de Moab, o Milca, la abominación de los amonitas, estos eran ídolos, así que es idolatría. Y las prácticas que están asociadas con la idolatría también se llaman abominación. Así que esa es una parte. Así que algo que tiene que ver con la idolatría. La segunda parte es desolación. Ahora bien, esta palabra aparece con bastante frecuencia en las Escrituras, pero cuando Jesús se refiere a la desolación, se refiere en particular a la situación del templo, su casa, y dijo, ¿sabes cuántas veces he querido tomarte bajo mis alas, como una gallina clueca a sus pollitos, pero tú no quisiste? Ahora tu casa te queda desolada. El momento más aterrador es cuando Cristo se va para no volver nunca. Así que, en mi opinión, la desolación es cuando Cristo abandona el lugar, no porque quiera, lo hace con una lágrima en el ojo, sino porque ha sido rechazado y básicamente se le ha pedido que se vaya.
Así que esos son los dos conceptos. Entonces, ¿cuál es la abominación? ¿Cuál es la idolatría y la práctica idólatra que se introduce como colmo y que invoca la respuesta de Dios de que no es bienvenido y abandona el local y la casa queda desolada? ¿Qué acto de idolatría provocará tal posición? ¿Sabes? Creo que podría ser útil si echamos un vistazo a la historia. Puedes ver en el Antiguo Testamento que Dios fue muy paciente con su pueblo como él. Muy a menudo, ya sabes, Salomón trajo los ídolos al templo, pero se arrepintieron. Lo limpiaron unas cuantas veces y lo volvieron a traer. Y Ezequías hizo una reforma y, luego Manasés, recayó y Josías hizo una reforma. Pero Dios le dijo a Josías, no puedo olvidar lo que hizo Manasés y la sangre de Manasés, y la desolación va a llegar. Sí, y Jeremías siguió profetizando que en algún momento vendría una desolación. Y durante el tiempo en que Nabucodonosor llegó por primera vez y se llevó a Daniel, tuvieron la oportunidad de arrepentirse. No destruyó completamente el templo la primera vez, pero Sedequías no se arrepintió, y Ezequías y Jeremías les habían advertido que iba a venir una desolación. Y debido a esos años de idolatría, en algún momento Dios retiró, como usted dice, su protección. Nabucodonosor vino la última vez, desoló el templo, todo quedó destruido. Así que muchas veces estás pensando en este poder babilónico. Babilonia vuelve a aparecer. En el Apocalipsis, el poder babilónico vino y desoló el templo. Así que ahora Daniel lo está profetizando y está mirando hacia el futuro, sobre otra abominación desoladora. Y Jesús dice, mirad a Daniel. Y cuando Cristo habla en Mateo 24, los discípulos hacen dos preguntas. ¿Cuándo será esto? ¿Dónde no quede piedra sobre piedra? Y al final del mundo, señales de tu venida. Aplicación. Doble aplicación, sí. Entonces, ¿cuál sería la primera? Bueno, también tenemos que fijarnos en el texto paralelo de Lucas, porque en lugar de llamarlo la abominación que causa desolación, se refiere a él como los ejércitos de Roma que rodean la ciudad y están de pie en el lugar santo ahora que se extendía unos pocos estadios fuera de la ciudad donde Nehemías lo había limpiado después de la destrucción y la reparación. Por supuesto, dijo, vamos a limpiar esto. No queremos ninguna práctica o actividad idólatra que profane el sábado. Ese era un punto muy importante. Así que este espacio sagrado que rodeaba la ciudad tenía que ser purificado para no profanar el sábado. Es un punto interesante. Creo que es Nehemías 9. Sí, creo que está en Nehemías 9. Entonces, ¿bajo qué marcharon estos ejércitos? Marcharon bajo un estandarte, o un signo, o una marca. Todos esos son términos similares, o que se usan para algo. ¿Y qué significaba? Representaba su autoridad. Así que cuando marchaban bajo esa bandera, en los tiempos modernos, se marchaba bajo una bandera. Y si esa bandera está colocada en algún lugar y plantada en algún lugar, eso significa que la autoridad detrás de esa bandera tiene el control en esta área. Hemos tomado ese territorio, lo hemos tomado. Nuestras reglas, nuestras leyes se aplican y ustedes escucharán. Así que un estándar siempre fue un punto de encuentro, pero también fue un estándar de autoridad. Así que tenemos otra aplicación ahí. Tenemos un ejército romano y tiene un sello de autoridad. Ahora bien, ¿cuál podría ser el antitipo de ese ejército romano? Viendo en particular que Daniel tiene una transición suave de la Roma pagana a otra Roma que existiría hasta el fin de los tiempos. Ahora el único poder, y esto es lo que todos los reformadores reconocen que califica para algo así, sería el sistema católico romano. ¿Y tienen un estándar de autoridad? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Y no, ¿cuál es su intención de rodear
Jerusalén. ¿Y qué representa la Jerusalén antitípica? ¿Quién es? ¿Qué es? Ahora mencionaste otros nombres como Babilonia, por ejemplo. Y en Apocalipsis 17 tenemos una imagen de Babilonia donde ella está. Bueno, se presentan como una mujer. Y una mujer en la Biblia es una iglesia. Y tiene algo escrito en su frente, que dice, Babilonia, la madre de las rameras. Ahora bien, ramera en la Biblia era una iglesia idólatra, en terminología profética. Así que no solo era Babilonia, sino que era la madre de una descendencia que en algún momento se había separado de ella, pero que iba a regresar, porque ella dice, no sufriré la pérdida de mis hijos. Volverán a mí. Entonces, este es un estudio histórico muy interesante, porque existió una iglesia que surgió del sistema romano, que reclamó el poder romano, para tomar la sede romana de la autoridad, apropiarse de los títulos de Roma, Pontifex Maximus para sí mismos, introducir prácticas que no estaban en armonía con las Escrituras, son abominaciones. ¿Y si haces eso, no es eso idolatría? Sí, de acuerdo. Entonces es idolatría. ¿Y a qué conduce esta idolatría? Habríamos curado a Babilonia, pero no puede ser curada. Por lo tanto, huyan de Babilonia. ¿Por qué? Porque la casa ha quedado desolada. ¿Por qué tuvo que huir de la Jerusalén literal? Porque la casa está desolada. Eso significa que el Dios, a quien debía representar, había abandonado el lugar. Eso significa que otras fuerzas están tomando el control y esas fuerzas dictarán las condiciones. Es su norma la que manda. ¿No tiene sentido? Sí. Así que eso es lo que pasó. Entonces, ¿Dios destruyó Jerusalén? No, los romanos la destruyeron. ¿Pero bajo la unción de quién? ¿Quién estaba detrás de ello? ¿Qué fuerza los llevó al punto en que fueron tan crueles que crucificaron a miles y miles de personas y destruyeron un templo y una ciudad hasta convertirla en escombros? Y, bueno, ¿qué fuerzas serían esas? Esas serían fuerzas que no están en armonía con Dios, porque Dios es un Dios de amor y dice cuántas veces quise, pero ahora has tomado una decisión y las consecuencias de la elección. Sé cuáles son y me están rompiendo el corazón. Así que Jesús dijo eso. Cuando veas Jerusalén, y esto está en Lucas, cuando veas a Jerusalén rodeada por ejércitos, que los que estén en Judea huyan al desierto. Mateo dice cuando veas la abominación desoladora. Así que la primera abominación de la que hablo después de la época de Daniel es cuando el poder pagano, romano, rodeó literalmente Jerusalén e Israel. Y, ya sabes, lo sitiaron. Hubo un breve periodo en el que el emperador se retiró, y eso fue una señal para los cristianos que salieran de la estacada, como dicen. Salir de ello, sí, y lo hicieron. Pero luego volvieron, con ganas de venganza. Destruyeron el templo. No quedó piedra sobre piedra. En el año 70 de Cristo se cumplió. Pero luego ves que, como dices, Apocalipsis 17 dice que no es Apocalipsis 12 donde tienes a la Roma pagana, esta bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora una mujer en Apocalipsis 17 está sentada sobre la Roma pagana. Está sentada sobre esa bestia. Sí. Y es ahora otra forma de ella. En el Apocalipsis capítulo 12, esa bestia es claramente Roma. Y las coronas en las cabezas es solo más tarde que las coronas se mueven a los cuernos. Así que tenemos una progresión en el tiempo. Primero, en las cabezas, eso es la Roma pagana. Y ella persiguió al niño varón. Ese es el Mesías que iba a venir. Esa era la Roma literal. Pero luego, las coronas se mueven a los cuernos. Así que eso debe dividirse Roma, que es el imperio romano de Occidente, que se ha dividido en 10. Y es
en ese contexto que Daniel nos dice que habrá otro, cuerno, controlador que tiene ojos de hombre y boca que habla, palabras jactanciosas. Así que este es un supervisor o un obispo que tiene control religioso del sistema. Doctor Bate, ¿sabe? Acabo de darme cuenta de algo, y es que Rosa tenía una revista. Olvidé cogerla, déjame a mí, déjame coger eso. Hemos estado hablando de Daniel y el Apocalipsis. Amazing Facts tiene una revista especial que se centra en Daniel en el Apocalipsis, y habla de la abominación desoladora. Si quieres conseguir una copia gratuita de esto ahora, puedes hacerlo. Puede llamar a Amazing Facts y pedir uno. Lo mejor es que, si sacas la cámara, hagas una foto o escanees el código QR que aparece en la pantalla. Te lo enviaremos y responderá a muchas preguntas porque tenemos que hablar durante unas 6 horas para cubrir la mitad de lo que hay aquí. Así que aprovéchalo al máximo. Sí. Muchas gracias, Rosa. Se lo agradezco. Continúe con lo que estaba diciendo, doctora. Gracias. Entonces tiene un paquete y puede hacerse la pregunta. Bueno, si llevamos eso al antitipo, una práctica idólatra que viene de un lugar que estaba dedicado a la observancia del sábado, el lugar santo alrededor de Jerusalén, que condujo a la desolación debido al rechazo de Cristo y la aceptación de otro estándar de obediencia. Entonces, podríamos sacarlo adelante y decir que algo similar debe estar sucediendo en el último tiempo, en los últimos días. Así que la ley de Dios debe dejarse de lado. Otra ley, otra norma, otra marca deben ocupar su lugar. Y la autoridad que está asociada con el estándar es una que usurpa la autoridad de Dios. ¿Sabe, Dr. Fate? Eso me recuerda que está hablando de cómo estos emperadores romanos se deificaban a sí mismos y cómo uno de los mandamientos se convirtió en un problema. No es la primera vez que ocurre en la Biblia. Buscamos en Daniel, y Jesús nos remite a Daniel. En Daniel capítulo 3, el rey dice, adorad. Como os digo que adoréis o seréis asesinados. Y en realidad tiene una imagen involucrada, así que hay idolatría y adoración o muerte, que es lo que se ve en el Apocalipsis 13. Adora la imagen de la bestia o muere. Luego llegas al capítulo 6 de Daniel, y ahora es el rey de Persia, Darío o Darío, y él dice, si no me rezas, serás arrojado a los leones. Y así. Lo vemos y aquí toman 2 mandamientos diferentes. El primer mandamiento y el segundo mandamiento. No nos sorprendería en los últimos días si el diablo no utilizara la misma idea y dijera, voy a elegir uno de los mandamientos. Esa es una de las bellezas de la tipología, porque puedes aprender las lecciones del tipo y aplicarlas al antitipo. Si no me adoras, la Biblia también dice que si obedeces a alguien por encima de Dios, entonces eso es un acto de adoración, porque es contrario a la ley de Dios. Romanos 6. Sí, también es contrario al segundo mandamiento. No te harás ídolos. Y Nabucodonosor en ese momento desafió la palabra de Dios, de que iba a haber una división y una toma de poder de Babilonia. Y decidió que iba a hacer la estatua de oro de arriba abajo para decir, Babilonia nunca desaparecerá. Ahora, si ese es el caso, entonces podría imaginar que si vamos a principados y poderes, esa era su intención, que la religión babilónica, que era una religión paralela falsificada, nunca sería destruida. Y así, si vas a la división de las criaturas, entonces tienes, en Daniel capítulo 7, tienes las bestias y tienen la cabeza de un león. Y luego, ya sabes, sigues la estatua de Daniel capítulo 2 y tienes estos animales que representan los distintos reinos. Pero llegas al capítulo 13 del Apocalipsis y están todos ahí. Todos y cada uno. La bestia tiene 7 cabezas. Si cuentas las cabezas del capítulo 7 de Daniel, hay 7. La que habla con él es la boca del león, que es babilónica. Así que, en cierto sentido, Nabucodonosor dijo, mi reino nunca será destruido. Así que la filosofía de Babilonia es lo que sale de la boca. Y en el Apocalipsis capítulo 13, la boca es la boca de un león. Es la filosofía babilónica. Es la adoración de la madre y el hijo.
Es una falsificación. Y los otros componentes son más componentes políticos o componentes filosóficos que se le añaden, como Grecia, por ejemplo, el cuerpo de un leopardo. Toda la estructura del catolicismo romano se basa en la ley natural, que es una filosofía griega. Así es como funciona. Y así, si obedeces a este sistema, bajo su estandarte, un estándar de autoridad, entonces en realidad vas a desolar la casa porque has elegido a otra deidad. Así es, buen punto. Así que tenemos, en el Antiguo Testamento el templo fue destruido, fue desolado, y habían caído en la idolatría y el compromiso, y Babilonia fue decisiva. Y Jesús nos advierte, demuestra la advertencia más potente. Él dice, ni siquiera bajes a tu casa, no vengas desde el campo, ay de aquellos que tienen hijos, y da esta advertencia muy poderosa. Cuando veáis la abominación desoladora. Bueno, sabemos que los cristianos escaparon de la destrucción de Jerusalén. Esa es la primera abominación. Roma pagana, atacando a Israel. Literal Israel. Ahora tenemos al Israel espiritual en los últimos días. Estoy seguro de que hay judíos en el Israel espiritual. Por supuesto que sí. Pero ahora dice, el templo de Dios. Jesús dijo, destruid este templo hecho con manos, y en 3 días haré uno sin manos. Habló de su cuerpo. Y el Evangelio de Juan nos dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pablo dice que somos piedras vivas en este templo de Dios. El templo del Dios viviente. Pablo dice, ¿qué ignoráis? Vosotros sois el templo de Dios. Entonces, ¿cómo identificaremos la abominación, ahora en los últimos días, que rodea al pueblo de Dios? Bueno, debe haber una invasión. En primer lugar, al pueblo de Dios siempre se le ha exhortado a estar separado y a no tocar lo inmundo. Y salid de ella, pueblo mío, es la última llamada. ¿Y de qué? De Babilonia, correcto. ¿Por qué debéis salir de Babilonia? Porque se ha convertido en una casa de demonios y de toda ave inmunda y detestable. Un pájaro inmundo, en contraposición a un pájaro limpio, es un espíritu falso que está morando en él. Y en el Apocalipsis 13 nos dice que el espíritu engaña a la gente. Así que es un espíritu engañoso. Tenemos sistemas religiosos que son parte del sistema babilónico, que han regresado a la madre. En otras palabras, debe haber alguna forma de ecumenismo, reconciliación entre las hijas separadas y las demás. Así que debe ser el protestantismo, el que ha regresado a Roma. ¿Y cuánto del protestantismo querría Roma abarcar? Todo, correcto. Y vemos hoy, solo en los últimos años, cuánto los principales movimientos protestantes han intentado reconciliarse con Roma. Sí, y quiero decir, es simplemente impresionante, como dicen, figura retórica. ¿Sabes? Martín Lutero se revolvería en su tumba si hubiera visto cómo celebraron el 5º centenario. Sí, reconciliándose, y se olvidaron de todas las razones. Por cierto, nosotros, ¿por qué protestamos? Y no lo hicieron. Dijeron que la protesta había terminado recientemente. ¿No hicieron una declaración conjunta de justificación? Sí, ahora esa declaración conjunta es probablemente la cosa más idólatra de los tiempos en los que vivimos. Y está tan inteligentemente escrito que no verás que es idolátrico. Parece tan real. Juntos confesamos que solo por la gracia y a través de las obras salvíficas de Cristo somos justificados. Sí, ahora eso es una abominación. Porque el verdadero es solo por fe y no por gracia. La gracia es un problema, por supuesto, pero si fueras malo conmigo, podría darte gracia, pero no podría salvarte solo por la fe. Es por la fe que eres salvo, nada más. Es por la fe solamente, y no por las obras salvíficas de Cristo, sino por la sangre del Cordero, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Así que por la fe solamente, en la sangre expiatoria de Cristo, eres justificado. Eso se ha ido.
Lo hemos reemplazado con gracia y lo hemos reemplazado con obras. Y si se toma el tesoro de méritos al que el Papa tiene acceso, entonces eso funciona, o esas obras a las que se hace referencia de Cristo se ponen al mismo nivel que las obras de María o de cualquiera de los santos, se ponen en la cesta que se llama el tesoro de méritos, que se puede aplicar para darte tiempo libre del purgatorio, creo. El año de esta grabación. Tienen como un año de jubileo en el que el Papa abre una puerta y tienes que ir a Roma, atravesar esta puerta y obtienes un mérito, o un gran mérito extra. Exactamente, atravesar un portal de madera. Y lo que la gente no entiende ahí fuera es que no importa cómo lo mires, si tienes un purgatorio, donde tienes que pagar por tus pecados perdonados, entonces no tienes un portador de pecados. Te conviertes en el portador de los pecados porque en el purgatorio pagas por ellos. Así que el purgatorio es una negación de la expiación. Y los jesuitas han afirmado constantemente que la expiación no era para ustedes, sino que era solo un acto de obediencia. Fueron sus obras. Él fue obediente hasta la muerte, pero no por ti ni por mí. Aún tienes que soportar tus propios pecados y hacer tu propia penitencia. Eso es la salvación por obras. Esa es la marca de Caín. Eso es, sí, es ofrecer el fruto de sus labores en su lugar. Así que esta espantosa advertencia que da Jesús, cuando veas la abominación desoladora y cuando veas que estás siendo acorralado, y ya sabes entre las cosas que acabo de leer, siempre estoy leyendo la Biblia. Hoy estoy en Deuteronomio 28. ¿Qué? La parte inicial es estupenda. Son las bendiciones. Las últimas 3/4 partes son las maldiciones, que son aterradoras. Sí. Y dice, ya sabes, si te vuelves a otros dioses e ídolos, estas maldiciones caerán sobre ti. Esto es lo que sucederá, sí. Y entre las abominaciones que Moisés menciona, no, particularmente allí en el capítulo 28, pero dijo, la distinción entre hombres y mujeres, si una mujer se pone la ropa de un hombre, si un hombre se pone la ropa de una mujer, es una abominación. Y creo que la palabra abominación aparece 175 veces en la Biblia. 2 palabras en el Antiguo Testamento, 2 palabras en él, que se usan en el griego. ¿No es esa traducción la que pertenece a un hombre? Sí, sí. Y luego, por supuesto, si los hombres trataran a las mujeres como a hombres y viceversa, se consideraría una abominación. Ahora, la razón por la que menciono esto no es para ser políticamente volátil, sino porque es una señal de que, ya sabes, entre las cosas, las prácticas idólatras de nuestra sociedad actual, todo en la creación está siendo atacado. El sábado formaba parte de la creación. El matrimonio era parte de la creación. La distinción. Dios los hizo varón y mujer. Está siendo atacado. La familia. Y, ya sabes, así, podemos ver las banderas de Roma rodeando el templo de Dios. Ahora. Sí, ahora la idolatría siempre fue parte del antiguo Israel. Siempre hubo un porcentaje de idolatría. Y el porcentaje variaba mucho, de rey a rey, de rey a rey. Bajo Manasés fue muy malo. Bajo Josías mejoró, etcétera, etcétera. Pero la abominación de la desolación está apuntando a la gota que colma el vaso. Entonces, ya sabes, cuando miras el sistema, cuando entra en vigor esta última gota, es cuando ignoras oficialmente la autoridad de Dios por otra persona. Y esto es exactamente lo que ocurre en esos 3 sistemas religiosos. En los 3 Cristo es negado, porque el dragón es el enemigo final de Cristo. El otro es un usurpador. Toma el lugar de Jesucristo y dice, he cambiado la ley y soy la nueva autoridad en tu vida. He tenido una muerte y he tenido una resurrección y me obedeceréis. Y el otro dice, escuchemos al Espíritu. Así que quita el énfasis, porque se supone que el Espíritu debe conducir a Cristo y a su palabra. Ahora, la emoción se convierte en normativa. Las 3 son negaciones de Cristo. Sí, ahora, Jesús dijo, cuando sucedan estas cosas, habrá un tiempo de angustia, como nunca ha habido. Y hubo un gran tiempo de angustia que vino a los hijos de Israel durante el ataque a Jerusalén. Hubo un gran tiempo de angustia que vino sobre el pueblo de Dios durante la Edad Media, gran persecución, millones de muertos.
Pero luego, cuando Miguel se levanta, dice, hay un último, gran tiempo de angustia. En resumen, esas son las 7 plagas finales. Pero antes de las 7 plagas postreras, esto conduce a un tiempo de angustia. Jesús dice que el que persevere será salvo. Así que, para concluir con un punto positivo, ¿cómo podemos soportar los problemas que vendrán a través de esta desolación? El tiempo de angustia. Suena tan ominoso, ¿no? ¿Verdad? Y tienes que tener tanto miedo de los tiempos difíciles. ¿Contra quién se dirige realmente el tiempo de angustia? ¿No es contra Babilonia y sus asociados? Las plagas están cayendo sobre Babilonia. Sí, llueve sobre Babilonia. No caen sobre el pueblo de Dios, así es. Las últimas 7 plagas en Egipto nunca afectaron al pueblo de Dios. Tenemos que asegurarnos de salir de Babilonia. Sí, había 10. Las 3 primeras les afectaron, pero al final solo quedan 7. Y si leo correctamente el tipo y el antitipo, entonces 7 plagas nunca afectaron a los judíos en Egipto, por lo que no afectarán al pueblo de Dios al final del tiempo. Entonces, ¿quién está realmente en problemas? El mundo o sus asociaciones están en problemas porque se dirigen a la destrucción, porque los reyes del mundo han entregado su poder a la bestia. Se darán cuenta de su problema y empezarán a odiar el sistema y a destruirlo. Con el tiempo, al igual que los antiguos israelitas, cuando luchaban contra los enemigos, estos a menudo se destruían a sí mismos. Los edomitas, moabitas y amonitas se volvieron unos contra otros. Israel salió ileso, sí. Y eso es exactamente lo que va a suceder al final de los tiempos. Y verás, dice la Biblia, pero no se acercará a ti. Amén. Sí, tendrás el efecto, y tendrás la pena, y tendrás la experiencia, y tienes que pasar por ello. Así es. Bueno, muchas gracias. Ha sido un placer. Podríamos hablar todo el día y noche. Creo que lo pasaríamos bien, sí. Ahora, si alguien quiere conectar con usted o comunicarse, ¿tiene un sitio web que pueda compartir? clashofminds.com. clashofminds.com, vale, amigos, lo veréis en la pantalla. Y queremos darles las gracias por venir. Gracias, amigos, por acompañarnos en este hecho especial y sorprendente. Spotlight. Permanezcan atentos. Echa un vistazo a nuestros otros programas que tenemos en este canal y manténnos en tus oraciones. Más tarde estudiaremos juntos de nuevo.